Hola, soy Daniela. Hola, soy Sandra y somos amigas por purita gracia. Bueno, hola, después de mucho tiempo yo me estoy volviendo a reincorporar. Es raro. Es raro porque está aquí. Es raro porque tengo mucho tiempo sin venir, pero dos cosas. Uno, hicimos ayuno en la iglesia, entonces ha sido lindo, ha estado todo el día sin comer, está todo el día sin tomar bocado, ¿no? Físico así, pero hemos tenido mucha palabra de Dios, entonces ha sido un día bendecido. Segundo, me da risa porque tengo este moño aquí porque mi cabello está así ahorita. Ah, ya. Entonces, una amiga me dice como que cada vez que te veo me da risa porque me ve el moño, ¿no? Entonces yo ahorita estoy pensando que se va a ver mi moño en cámara, ¿no? Pero ya, no importa. Este podcast está dedicado para esa amiga. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el Día de los Papás, porque se acerca el Día del Padre. Sí. Y justamente el podcast anterior creo que fue que estuviste tú ahorita con Sandra, las dos Sandras estuvieron hablando del Día de las Madres, acerca de los retos, del reto que es ser mamá, una mamá en un mundo en el que no te fomentan ser madre, más bien te dicen que no seas mamá, no, algo así. Y bueno, su testimonio también, que fue bastante, la verdad, fue bastante para mí, como que me instruyó y realmente confrontó mi corazón y mi forma de pensar también. Sí, entonces ahora vamos a hablar de los papás, que yo siento que son también un pilar fundamental en cualquier familia, y que obviamente viviendo en Perú es un país en el que hay muchas madres solteras, en el que la mamá hace el rol del padre y la madre, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra, o qué es lo que podemos nosotros, desde nuestra realidad, podemos honrar al Señor, incluso desde, ¿no? Teniendo tal vez un papá presente o no presente, ¿no? Bueno, eso, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué quieres comenzar? En realidad quería comenzar contando de repente cómo es nuestra dinámica con papá, ¿no? De repente nuestra experiencia con él, algo que de repente... alguna anécdota o algo que podamos realmente resaltar o recordar específicamente en estos tiempos que estamos celebrando a papá, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo soy hija única, entonces papá y mamá estuvieron juntos, pero yo era más cercana a mamá, ¿no? Mi mamá era como mi mejor amiga, creo que dos mujeres éramos, ¿no? Claro. Y para mí me acuerdo que de chiquita la amenaza era, le voy a hacer tu papá. Era la amenaza, ¿no? Como que, pórtate ya, porque, o sea, mi mamá llegaba a un punto de paciencia que ya yo lo colmaba y decía, ya, lo voy a hacer tu papá. Entonces, para mí eso era como que yo, no digo nada, me porto bien. Obedezco, ¿no? Entonces, la relación con mi papá es una persona que yo amo, obviamente, pero es muy distinta a mí. Mi papá, yo soy muy habladora, por ejemplo, y mi papá es menos hablador que yo. No es mucho de demostrar cariño. Yo soy mucho de mostrar afecto tocando, como que no, así, papá cero. Mi papá es como que él sé que me ama, y como yo sé que me ama porque dice que él todo lo que hace lo hace por mí, ¿no? Yo le creo a mi papá, pero claro, a mí como chica es como que yo quiero que papá me abrace, no me diga algo así. Claro. Entonces mi relación con mi papá siempre fue así. Nunca hemos discutido muchas veces. Mi papá he tenido muchas veces hemos tenido discusiones en las que obviamente yo, en muchas de ellas cuando era chiquita, obviamente yo era por cosas mías, obviamente por malcriadeces mías, y papá me ha enseñado. Y mi papá, a pesar de todo, en mi caso, por ejemplo, mi papá fue quien me guió al Señor. Entonces yo a mi papá le estoy agradecida porque él me mostró a Cristo desde que yo nací, ¿no? Yo fui a Crayolas, que son como que los niñitos van a Crayolas, y mi papá me llevaba. Tengo el recuerdo de mi papá llevándome a la iglesia de chiquita, dejándome en Crayolas, yendo al culto, recogiéndome, y íbamos a almorzar en la tarde, ¿no? Y entonces tengo el recuerdo de mi papá, tengo el recuerdo que también cuando nos mudamos a otro país, mi papá se fue a buscar iglesias con buena doctrina para que yo siguiera congregando. Entonces mi papá sí hemos tenido muchos encontrones por muchas cosas, pero creo que mi papá, lo que le voy a agradecer siempre es que el Señor me da a un papá que me haya mostrado a Cristo, ¿no? Y por el cual me acuerdo clarito que yo a veces lloraba, yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería ir a la iglesia. Yo decía, no, yo no quiero ir a la iglesia. Yo quería quedarme en mi casa todos los domingos. Y mi papá me llevaba obligada. Y ahora yo cuando veo a mi papá le digo, papá, gracias por llevarme, ¿no? Gracias por llevarme, porque siento que si hubiese sido otro papá, ya por no verte llorar, no te llevo, Claro. ¿no? Pero mi papá me llevaba. Y ahora ya no me lleva nada, pero es como que yo voy sola, ¿no? Ya yo busco al Señor y doy gracias a Dios por eso. ¿Y tú, con tu papá? La verdad, antes de comentar sobre mi relación con mi papá, lo que comentas me hizo recordar la típica escena del papá enseñando a andar en bicicleta a su hijo o a su hija,
y que está acompañándolo todo el tiempo, ¿no? Y ya llega un momento donde ya lo ve listo y es como que dice, lo suelta, ¿no? Y sin que se dé cuenta ya está yendo solito, está manejando solito. Como que, mucha ternura. Sí, sí, sí. Es difícil porque, o sea, mi mamá fallece y obviamente mi papá y yo quedamos los dos solos. Claro. Entonces, ahorita mi papá, por ejemplo, no está un poco alejado de la palabra, de Dios, ¿no? Mi papá conoce muy bien la palabra. Cuando le pido consejos, o sea, entre todos los que pido consejos, le pido consejos a mi papá. Y papá es una persona que, a pesar de que está alejado porque no congrega, o sea, como que me exhorta con la palabra. Y yo siento que eso es nada más bien de Dios, porque mi papá cuando era de mi edad era líder de jóvenes. Ahorita está alejado, bueno, porque, como él dice, ¿no? Yo he intentado invitarlo, pero mi papá es como dice, no, estoy en mi proceso con el Señor. O sea, yo siempre lo invito, siempre lo animo. A veces oro con él, pero es como que llega un punto en que ya no puedes hacer más, ¿no? Algo así. Pero a pesar de todo eso, mi papá siempre hizo es rarísimo. O sea, de verdad que yo no entiendo cómo mi papá es la primera persona que yo creo que me enseñó lo que es disculpar de verdad. O sea, en el sentido de, como dice la palabra, y que me lleva a Jesús, ¿no? A pesar de todo. Entonces siento que el Señor está trabajando en su corazón ahorita. Pero a pesar de todo eso es como que mi papá me anima, ¿no? Dice, ya a la iglesia, vamos, como que no viene, pero él me anima a venir, ¿no? Algo así. Claro. Entonces, siento que es una gran bendición, pero obviamente también siento que en mi caso, en mi relación con mi papá, hay ese como, no sé cómo decirlo, o sea, como que hay ese inconveniente, ¿no? Creo que todo el mundo, no creo que nadie sea perfecto, o sea, una relación perfecta con sus papás. Creo que siempre van a ver como que, ok, mi papá, me pasó eso con mi papá, no me pasó eso con mi papá, pero siento que al fin y al cabo, cuando tú te acercas al Señor, la palabra dice, ¿no? Como que, o sea, como que en realidad tu Padre Celestial lo suple todo, o sea, Dios lo suple todo. Entonces, eso es algo que también anima, ¿no? A pesar que tengo a mi papito me pasa ahí, lo amo, pero suple todo, ¿no? Eso es lo que me refiero. Ay, sí, qué bueno. En mi caso, por ejemplo, mi papá no es que vaya, bueno, iba a la iglesia, ahora mi papá está en otro país junto con mi mamá. Han viajado, la primera vez que he pasado como que Día de la Madre, Día del Padre sin mamá y papá. Es verdad. Es muy raro, Sí. se acercaba y me decía, ¿cómo está? Ella me dice, es muy extraño, digo, sí, porque no están, ¿no? Y más ahora el Día del Padre, porque no hay dónde ir, porque no tengo abuelo varón, ¿no? Ya mi abuelito falleció también hace años atrás. Y pues es muy extraño, o sea, esta fecha va a ser muy rara. Y más en Perú, que en Perú, pucha, Sí. el Día de la Madre, 3 semanas antes de la Madre, ¿no? En MJ me encargaron el teatro, entonces estaba como que estoy haciendo esto muy raro, porque mi mamá no va a estar, no, era muy extraño, pero en medio de todo, o sea, siempre están las llamadas de poder comunicarme con ella, comunicarme con mi papá y sí, mi relación con mi papá es de cierta forma un poco parecida a la relación que tú tienes. Él es un poco más serio, o sea, hace sus bromas, porque en realidad mi papá Sí, es bien por bromista, dos, por hace dos, muchas por bromas. Sí, lo típico de los papás, que siempre hacen bromas. ¿No has visto ese reel que dice como que, yo he visto el reel, es como un tren en TikTok, un reel así que vi, que es como que o sea, son una pareja de casados, la esposa está embarazada ya, como que da luz y hay un video como que primera caminata de mi esposo como papá y se pone el típico short hasta arriba, el canguro, la gorra, totalmente, así son, sí. Guardar para cuando ocurra el momento. Sí, totalmente. Sí, he visto. Pero Oye, bueno, sí, es que tu relación con tu papá era... Claro, o sea, él es un poco más serio, ¿no? Es más serio, pero y yo soy un poco, yo también era súper seria antes, o sea, no era mucho de mostrar cariño. Mi mamá sí, mi mamá es más de mostrarte, o sea, estaba ahí yo estudiando y mi mamá, hola, mijita, Sí, y yo, mamá. Y mamá era mi mamá por dos. Sí, ya después, conforme iba avanzando en mi relación con Cristo, ya mi parte amorosa salió a la luz, ¿no? Ya abrazaba a la gente, abrazaba a mis amigas. Ah, ya. Ahora, porque no abrazaba a me nadie. acaban de abrazar. No Me acaban de abrazar. Claro, por supuesto. Prueba. No abrazaba a nadie. ¿No te acordabas que venía Marcos y abrazaba y decía, no me toques? Puchi, no, ahora normalaje, pues puedo abrazar. Obviamente con sus límites, obviamente, pero de cierta forma también me ayudó a expresar ese cariño a mi papá también, ¿no? Por más de que él no es muy
expresivo, ¿no? En cuanto a mostrar cariño. Sí, de repente por vivencias mismas de su pasado, Sí. ¿no? Porque cada papá, cada persona tiene una historia, Aparte ¿no? también creo que los varones son distintos a las chicas. Sí. No quiero generalizar porque sí he conocido chicos cariñosos, Sí. pero creo que en general somos distintos, chicos y chicas somos distintos. Entonces obviamente no vamos a reaccionar, no vamos a pensar, no vamos a sentir, no vamos a actuar como una chica. No, nosotros como un chico y tampoco ellos como una chica. Claro. ¿No? Eso, ¿no? Entonces sí entiendo muchas veces que, por ejemplo, en mi caso mi papá dice, no te entiendo. Es que es así, o sea, muchas veces yo tampoco, yo a mi papá le digo, no te entiendo yo tampoco muchas veces, porque somos distintos, ¿no? Aparte mi papá tiene casi 60 años, tengo 24, entonces es como que es imposible que Claro. podamos llegar a un punto de como que Aparte de la él diferencia él ha vivido mucho más que yo. hombre, generacional también. Totalmente, ¿no? Y entonces siento que ahí, o sea, siento que siento que Dios ha sido tan sabio y sabía que iban a pasar estos encontronazos o estas luchas entre papás e hijos que él puso en la Biblia, ¿no? Como que mandamientos para nosotros, ¿no? Y el mandamiento que a mí, el primer mandamiento con promesa, que sé, no, a menos que esté equivocada, que dice como que honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Pero, o sea, es como que es fuerte porque uno dice, yo me lo aprendí de chiquitita, no sé si ustedes, o sea, tú naces en una familia cristiana, te hacen aprender, ese es el mandamiento que tú no aprendes más. El que papá y mamá te dicen, no, la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Sí, y cuando o sea, vas creciendo y aprendes también lo que dicen, ¿no? Como que, pero padres, no hagan de Yo también. Sí, se lo puedes devolver. No hagan eso, chicos. Sí, me acuerdo clarito que yo decía, ay, tengo que honrar. Y luego cuando crecí y aprendí la otra parte que era como que padres, no hagan enojar a sus hijos, ¿no? Ya ves, me haces enojar. Pero bueno. No me busques, ¿no? ¿no? Me haces renegar tú tienes la culpa, pero, o sea, sí, el Señor ha sido bueno, ¿no? Porque, cuando te dice honra a tu padre y a tu madre, es porque es difícil honrar a tu padre. O sea, no va a salir de nosotros obedecer, ni respetar, ni amar, ni honrarles, ¿no? Naturalmente. Entonces, por eso es que el Señor, yo siento que el Señor dice, yo sé que ustedes no va a salir, de ustedes no va a emanar eso, sino ustedes tienen que obedecer mi mandamiento. Entonces, con ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Que honrar que es respetar, escuchar, obedecer, amar, someterte. Y es muy fácil decirlo. Bueno, para mí yo creo que es muy fácil decirlo, pero hacerlo a mí me cuesta un montón. A mí me cuesta un montón someterme. No tanto a mi papá, sino que, por ejemplo, hay cosas que yo considero que mi papá y yo pensamos distinto. Por ejemplo, mi papá piensa en la economía distinto que yo. Yo tengo mi girl math, que es como que, ¿no? Mi papá no entiende mi girl math. Mi papá me dice, así te cuesta un sol, tú no vas a comprar eso, no te lo compres, te cuesta un sol, 50 céntimos, no te lo compres. Le digo, papá, pero cuesta un sol, ¿me entiendes? Digo, en la promoción 2x1, le digo, sí, me conviene, papá. Y el papá dice, tú has ido a comprarte uno, no 2x1. Tienes que aprender, a mí me cuesta un montón. Mi papá no, mi papá es más metódico con eso. Mi papá es como que yo voy por esto y esto, me puedo morir. Mi papá me dice, yo me puedo morir de hambre, pero si yo voy por eso, yo no o sea, mis ojos no van para allá, porque yo sé que no puedo, no está en mi presupuesto. En cambio yo no, yo sé como que va a poner 2x1. Papá, mira, pero esto, o sea, pero yo soy así, ¿no? Aprovecha, ¿no? Claro. Entonces, es que creo también por el mismo rol que maneja, o sea, también está el papá viene también con el manejo de las finanzas de la casa, o sea, muchas veces también lo hace la mamá, pero el papá al fin y al cabo es el que provee, ¿no? En sí es el que también dicen que se va a gastar, ¿no? El que debe poner también ejerce esa autoridad como cabeza de hogar, ¿no? Se puede comprar esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, le pregunto a Renzo, ¿no? Hoy quiero comprar tal cosa porque falta eso, le mando mi sustento, ¿no? De por qué necesitamos un librero, ¿no? ¿Por qué necesitamos un librero más, ¿no? O por qué necesitamos una zapatera más amplia, ¿no? Para que pueda poner ahí también sus mochilas y mi mochila y cosas que llevamos al trabajo. Y ya depende, él es el que dice sí o no, ¿no? Entonces, Renzo. Claro, porque es cabeza de hogar, pues yo no voy a mandarme a comprar, he comprado esto. Claro. A veces suelo hacerlo, pero siempre y cuando sea algo que los dos vamos a usar o sé que realmente es necesario, pero si por ahí, por ejemplo, hay otra cosa que también es necesaria, pero que es una compra fuerte,
No, como por ejemplo un librero. Se le cayó el cargador a Anita. Como un librero o algo que va a costar realmente, va a ser una inversión, por así decirlo, para la casa. Entonces ahí sí le digo, oye, necesitamos tal cosa, ¿qué tal si es que, mira, aquí he encontrado tal, pues necesitamos para esto, para esto, para lo otro? Entonces él es el que decide sí o no, ¿no? Y creo que cuando llega ya el factor hijos, también de cierta forma, o sea, acordándome yo de mi papá como era, cambia totalmente el enfoque, porque de por sí me acuerdo muchas veces cuando en la noche no había mucho que comer y mi papá priorizaba, ya, tú, tu hermana comen, tu mamá también, ya yo como pan. Entonces era eso, porque es sacrificial, o sea, a veces es como que también dice, no, Sandra, eso no podemos comprar porque se va de nuestro presupuesto. O sea, mi papá no me lo explicaba, pero en su mente sí estaba en mi mente sí estaba esa explicación. Y ya conforme a lo que yo también iba aprendiendo, también dice así, está fuera, o sea, no tanto de su presupuesto, era como que no es que no hay dinero, no en mi cabeza, no hay dinero. Pero ahora que ya estoy en mi propia casa, en mi propio hogar, hago las compras, ¿no? Con mi propio esposo, o sea, mi propio hogar, es como que ya veo y ya entiendo, digo, está muy caro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando estamos ahora, mi hermana está viviendo con nosotros, porque está llevando su internado, mi papá y mi mamá no están, pues, ¿no? Entonces ella se ha quedado con nosotros. También lo ve, ¿no? Dice, tan caro está todo, mi. Y yo, sí, bienvenida a los 20, le digo, ¿no? Bienvenida. Esto es, ¿no? Porque, pues, ella solamente se dedica a estudiar, ¿no? Estudia medicina, o sea, es una carrera muy larga y sí, muy bien ha trabajado y todo lo demás, pero en cuanto a costos no ha visto, ¿no? Entonces a veces le digo, pero las que no alcanza se va de nuestro presupuesto. Y dice, ya, está bien, entonces no. Entonces ahí ya también entiende, ¿no? Y hay otras ocasiones donde, por ejemplo, Renzo dice, te he traído tal cosa, ya lo comes tú con tu hermana, ya yo me como algo adicional, no sé, que tu hermana quiere. Ya. Entonces, sí, a veces así. Creo que realmente es difícil. Yo no soy mamá, no somos mamá, no somos todavía. Y creo que es difícil criar a una persona, o sea, en realidad. Sí. Y yo siento que los papás, bueno, al menos mi papá, yo me acuerdo que de chiquita yo me la pasaba, mi papá siempre fue como que de trabajar de lunes a domingo, porque mi papá estudió biología, mención microbiología en la San Marcos. Mi papá es muy inteligente, ¿ya? Mi papá me enseñó a mí la matemática, porque yo soy malísima en matemática, ¿ya? Soy buena en matemática por mi papá, la verdad. Sí, bueno, me gusta la matemática, pero mi papá me traumatizó con Baldor. Sí. Con Baldor, ¿ya? Y yo me acuerdo que mi papá me decía, tú vas a hacerme ejercicios, y venía como 30 ejercicios en Baldor por cada lección. Me las vas a hacer, porque si no, no sé, me castigan, ¿no? Nunca me castigó, no, pero yo, obviamente traumatizada que me va a pegar, yo lo hacía, ¿no? Y yo ahí hacía. La cuestión es que mi papá me enseñó a mí la matemática, y me acuerdo que mi papá, él es muy inteligente. Entonces, él ingresó al San Marcos, ¿no? Que ese es un gran logro. Yo, la verdad, nunca hubiese ingresado al San Marcos, y mi papá lo logró. En biología, microbiología. Pero, terminando su carrera, casi para su bachiller ya, él decide volver a postular a otra carrera, en la agraria creo que es, otra carrera distinta, y también ingresó. Pero, ¿qué pasa? En esta época, es un poco esto de mi papá, algún día mi papá vendrá, mi papá, tiene hermanos, y su hermano menor, justamente, queda embarazado, ese varón, pero obviamente tiene su enamoradita, y quedan embarazados, ¿ya? Entonces, obviamente, mi papá no fue como que el responsable de eso. Él tuvo que asumir, ¿no? Él asumió como, no una carga, pero sí como que se puso al hombro a la familia. Se dejó de estudiar porque ya no alcanzaba entre pasajes o el bebé, ¿no? O sea, o el embarazo de mi Creo tía, de por mi la época pasaba eso. Por ejemplo, mi papá no tenía papá desde los 12 porque su papá falleció. O sea, yo nunca conocí a mi abuelo de parte de mi papá. Y quien asumió de cierta forma, por más de que está mal, porque no es el rol papá, que debe... Totalmente. No, mi papá no lo fue mi tío. Ya, mi tío claro. mayor. Y pues él proveía la casa. Sí. Mi papá también dejó de estudiar a trabajar. Exactamente. Entonces, en mi caso estaba mi abuelo, estaba mi abuela, tenían una panadería, pero les faltaba manos. Entonces, aparte que les faltaba manos, tenían que priorizar en los gastos. Y bueno, mi tío menor
estaba embarazada en ese momento, ¿no? Con su enamorada, bueno, su esposa, su enamorada de aquel momento. Y obviamente mi papá dejó de estudiar y priorizó el apoyo, ¿no? Claro. Mi papá deja de estudiar y empieza a trabajar en la panadería. Y que eso es lo que mi papá se dedica desde esa época hasta ahorita, ¿no? Y con lo que me está manteniendo a mí en una buena universidad, con lo que me mantiene a mí, me mantiene en general con todos mis gastos, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque mi papá, dentro de todo, siento que es una bendición, ¿no? Pero es duro, porque mi papá obviamente quería, no es que quería, no es como que yo quiero ser médico, pero no doy la talla, ¿me entiendes? O sea, porque Claro. él daba la talla, pero por esto que pasó ajeno a él decidió, ¿sabes qué? Yo me sacrifico, ¿no? Y yo dejo de estudiar, pero tú sigues estudiando. Entonces, por eso es que ahorita, por ejemplo, mi tío menor, que es ahorita ya es mayor, ya es señor, ya. Ahorita es como que es ingeniero, pero mi papá sacó su bachiller nada más en biología y nunca lo ejerció. Entonces, obviamente, ahí tú ves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá, al ser así, creo que su contexto cambia, ¿no? O sea, y todas esas cosas que él ha vivido, son lo que lo hacen a él ser como es, ¿no? No es duro, porque no es lo que pasa duro, sin embargo, no es tampoco dócil, ¿no? Mi papá conoció al Señor y obviamente, pero toda su vida, o sea, han pasado cosas, por ejemplo, mi papá es viudo, porque mi mamá ha fallecido, obviamente mi papá es viudo, entonces son cosas que ha pasado él, que obviamente ha hecho que su contexto cambie, que su forma de pensar cambie, que pase por cosas que yo ni siquiera entiendo, porque yo no estoy en su posición, yo soy hija, ¿no? Él es papá, es distinto, ¿no? Entonces, siento yo que es como que ser papá, en general, Claro. te cambia, o sea, es como que Cambia por completo Totalmente. la perspectiva porque ya no piensas, o sea, de por sí ya no piensas en ti, sino piensas en la otra personita, ¿no? sí, Creo que de cierta forma también en su momento, bueno, me identifico con tu papá porque es lo que me pasa ahora, ¿no? Por ejemplo, me encargo de mi hermana porque mi hermana es menor, yo soy la mayor. Totalmente. Entonces, Qué loco. veo de cierta forma como que cae sobre mí la responsabilidad, aunque no debería ser así, o sea, ese no es mi rol, pero de cierta forma siento que Pero fuera mía, pero en el realidad contexto. no, sé que no es. ¿No? Por ejemplo, comentaba, ¿no? A veces yo de broma digo, ya ese mi bebé, digo. Ya. Dice, ella no es tu hija, me dice. Y yo, no, yo sé que no es mi hija, o sea, jamás va a ser mi hija. Pero tú tomas ese rol. Pero es como que lo digo de broma, ¿no? O sea, pero así como que en broma a veces le digo a Renzo, creo que nos está preparando Sí, totalmente. para este momento. Ya cuando llegue el bebé ya estamos ya listos, salvo para las amanecidas, para eso no estamos listos. Allá. Nos gusta dormir mucho hasta ahora. Y bueno, Pero es bien sacrificado desde el primer Sí. día, ¿no? Amanecerse. Es un chambón. Yo de verdad ahora digo, yo soy hija única y papá siempre me dice que yo soy hija única como 10. Imagínate yo cuánto trabajo habré dado, ¿no? En la vida para que ella vea que estoy como 10. Pero justamente este capítulo se llama La niña de sus ojos. ¿De los ojos de quién? Nuestros papás. Nuestros papis. Es que por lo general los papás siempre tienen más afinidad con sus hijas mujeres, ¿no? O sea, la mamá es más pegada al varón y el papá es más pegado a la mujer. Yo creo que en mi caso, no sé. Sí, no yo sé. creo que sí, porque, o sea, no es necesario que Lo el diga, hombre... claro. Es que el varón, y yo lo puedo decir por mi papá, no es necesario que lo diga, que te diga te amo, es que no es muy expresivo en Sí, palabras, eso pero es verdad. en pequeños detalles Sí. sí lo hace. Por ejemplo, mi papá, no era necesario que yo le diga o que mi hermana le diga, esta es la taza que me gusta. Mi papá decía, esta taza es rosada, a Fiorella le gusta el rosado. Fiorella rosado, Ya. Sandra azul, celeste, ¿no? Oye, Siempre nos servía sí, así. totalmente tienes razón. En mi caso... Y sabía cómo sí. hacerlo, o sea, no sé, esos Claro, pequeños detalles pero hermosos. sí, o sea, siento que sí, y siento que tú te das cuenta de eso porque ya ahorita estás casada, estás como en un contexto diciendo que dices como que, bueno, tengo un esposo que aquí tengo que comprender y no sé que no va a ser tan expresivo como una mujer, ¿no? Algo así. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ahora que lo mencionas, mira, yo todos los días trabajo y estudio y quien me hace mis desayunos, me hace mis almuerzos, es mi papá. O sea, y no solamente me los hace. No es como que mi papá me los hace y ya, sírvete. No, mi papá me los hace, me los sirve, me los deja listos para que yo nada más vaya a la sala, los agarre, los meta en mi mochila y me vaya. Entonces, yo, si me preguntas ahorita, Nina, tú harías eso, y digo, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, es como que me va a costar. Yo digo, ¿cómo? Que me paguen. Es como que mínimo, ¿no? Que me pague. Pero no, y papá lo hace. Y mi papá no lo hace como que, ok, cuando le sobra tiempo, lo hace. No, mi papá termina de trabajar a las 11:30, 12 de la noche, va a la cocina, ve
me pregunta que voy a llevar al día siguiente. Él se levanta, al día siguiente se levanta antes que yo, me alista la comida. Y muchas veces, Sandra, y lo confieso aquí, muchas veces yo no veo eso. Yo veo otras cosas que él no hace. Porque para mí cosas que no hace. Sí, para mí es difícil, es como que ahorita que lo veo, cuando lo analizo digo, no estoy agradecida por mi papá, por lo que por eso, ¿me entiendes? Pero normalmente en los días es como que logras ver más, por ejemplo, no ves, por ejemplo, yo digo, papá, no me has dicho hoy que me quieres. Pero claro, no me lo ha dicho, pero me he hecho todo lo demás. Claro, paga ¿no? tus estudios, te consuela cuando de repente estás enferma, o te comprende cuando estás de repente con tu periodo, por más de que de repente no entiende cómo funciona esa cosa. Todo eso, pero como no me dice que me quiere el día, es como que no has hecho nada, papá. Y eso es algo, y no me quiere, ¿no? Pero eso es algo que claro, que en la dinámica padre-hijo, o sea, al menos en mi dinámica, sí es como que una lucha para mí, porque yo, o sea, porque en esta ecuación de mi papá y yo siento que yo soy la que tiene que doblegarse más. No, pero no mal, no digo como que yo tengo que morir, no, pero yo sí tengo que morir a mí misma. No por mi papá, sino porque Cristo, estoy llamada a hacerlo porque Dios me lo manda. No, o sea, Dios no me lo manda porque no, sino que el Señor me demanda, Daniela, honra a tu padre y a tu madre. Honra, claro. ¿No? Dentro de ese honrar están tantas cosas que a mí, de verdad, me cuesta, pero yo anhelo de verdad, como que hacerlo, o sea, hacerlo. No sé cómo será la relación de las personas que nos ven con sus papás, si estoy hasta sus papás vivos o no, pero siento que en general, de tu papá vivo o no, eso también aplica para tu mamá, en el caso de que nada más tenga tu mamita, pero creo que el Señor creo que Dios ha sido tan bueno con nosotras que nos ha mandado justamente unos papás que nos enseñan tanto. O sea, yo digo, yo no podría tener otro papá que no sea mi papá. ¿No te pasa? Yo no podría tener otro papá que no sea mi papá, porque siento que nadie más me entendería, a pesar de que no me entiende como yo quiero que me entienda. ¿Entiendes? ¿No? Nadie más podría hacerlo como mi papá lo hace. ¿No? Claro, o sea, y es tanto también para mamá o para la familia misma donde estás. Sobre todo mamá y papá, ¿no? Por ejemplo, estaba ahí investigando o haciendo como que video así, pues, ¿no? Y veía que los planes de Dios son perfectos, ¿no? O sea, está haciendo un devocional del Salmo 119, por 8 versículos cada día o cada día de lunes a viernes. Uh-huh. Y justo en uno de ellos saqué la conclusión y dije que Dios es perfecto, o sea, nada escapa de sus manos, o sea, por más que yo ya lo sé, y ya lo he estudiado y tantas veces que he aprendido eso, es bueno volver a recordar, ¿no? Pero algo sí me quedó claro justamente en la época de Día de la Madre, ¿no? Y que también se puede replicar aquí, y es que, o sea, el Señor todo lo que hace es perfecto, ¿no? Y la familia donde te puso es la familia que realmente Él sabe que es perfecta para ti, ¿no? Totalmente. O sea, sabe que esa mamá era esa y no era otra, ¿no? Que ese era el papá así tal cual como es, que no expresa mucho sus emociones de repente, o de repente sí, hay otros que expresan bastante sus emociones. Uno que de repente es un poco más celoso con su hijita, ¿no? Nadie se mete con mi hija, ¿no? No, con mi pichón. No, yo debo decir que mi papá es así, o sea, tal vez no lo veo tan seguido porque ahorita es como que no, pero me acuerdo que sí, papá también es como que ese chico te gusta. ¿Cómo así? ¿No? O sea, ¿cómo así, no? Claro, es un más sentido de protección porque tiene más protección con la mujer. O sea, si hablamos de papá con varón, es como que, y ya te la vas a declarar. No, ¿sí o no, Anita? Tú que tienes hermano varón. Sí, Anita. Se roban mis anotaciones. A ver, bueno, yo quiero leer algo de acá que me gusta. Dice, ¿no? Como que la niña de sus ojos, que es Dios Adrita, por cierto, me voy a robar los créditos. Dice, la niña de sus ojos, todos somos pecadores y necesitamos gracia. Sí, totalmente. Solo hay un único Padre perfecto, Dios. Él es el único papá capaz de ofrecer amor perfecto y sin pecado. Totalmente, porque como lo mencionábamos, ¿no? En las relaciones de papá e hija, siempre, o sea, creo que es imposible encontrar a alguien que me diga que nunca peleó con su papá o que nunca discutió con su papá. Es imposible porque somos pecadores y el pecado, o sea, siempre va a haber alguna discusión, algo que va a estar ahí entorpeciendo como que la relación, ¿no? El único con el que tú quién es nuestro padre por excelencia es Dios. Dios es nuestro papá. Y hay que tenerlo en claro, no solamente en momentos donde, por ejemplo, en casos en donde te estés peleando con papá, sino en momentos en donde, por ejemplo,
puede que nosotros estamos hablando de un contexto donde el papá está presente, pero ¿qué pasa cuando el papá no está presente y digamos que nunca lo conociste o que de repente el papá no es tan responsable como supuestamente debería ser, ¿no? Y eso puede crear una herida en el corazón de una persona, de una mujer, de una joven, ¿no? Que también quiere tener presente a su papá, porque es una parte muy importante de una persona, de un niño, ¿no? De un adolescente, de una joven, ¿no? Sobre todo cuando eres mujer, ¿no? Dice, cuando me case, que mi papá me acompañe hasta el altar, no está, ¿no? Entonces, creo que es muy duro y chocante, pero sí es importante tener en cuenta lo que comentamos, ¿no? Que es, o sea, todos somos pecadores, o sea, nadie es perfecto. Yo soy imperfecta, tu mamá es imperfecta, tu papá es imperfecto, todos, por más que sea el mejor papá del mundo, es imperfecto, ¿no? El único, como dice Danielita, es Dios, el único perfecto es Dios, es tu Padre Celestial. Y lo único que te puede, en verdad, como que incluso comprender al 100%, así como tú quieres que te comprenda, eso es Dios. Entonces, sí. Eso es así. O sea, luego también dice aquí, por más que él te quiera mucho, o sea, tu papá te quiera mucho, por más que tu papá te quiera mucho, él no puede ser perfecto. Cada miembro de tu familia, mamá, papá, cualquier miembro de tu familia necesita ayuda y gracia de Dios para ser más como Cristo. Eso es así. Por eso es que, o sea, es literalmente, no siento que no puedo agregar más nada, porque realmente es eso, ¿no? O sea, es así. La familia, o sea, tu familia puede ser cristiana o no cristiana, puede serlo, sea o no sea así, tiene pecado. Entonces, la única forma en que tú puedas como llevarte bien, aunque sea, pero ni siquiera es como que me llevo bien porque yo hago las cosas bien, no, sino porque tú mueres a ti misma, porque en una pelea, una discusión, para discutir se necesitan dos personas. Sí. Si tú te discuten y tú devuelves, te estás discutiendo, pero ¿qué te dice el Señor? Mansa, ¿no? Como que callado. Entonces ya, no sé, se resuelve. Se resuelve cuando calla. Se resuelve el problema cuando tú callas, en ese caso, y ya. Pero nosotros no queremos callar, o sea, es así. Claro, hay conflictos, por eso, ¿no? Por eso es que se necesita de la gracia de Dios. Nuestra carne sí quiere ganar, entonces... Por eso que ocurre lo de Adán y Eva, pues, ¿no? O sea, por simplemente ganar y no sentirse culpable, dice, esa persona me... Aquí dice, me gusta esto, en lugar de responder al pecado con pecado, por ejemplo, si me grita mi mamá y yo digo también de grito, no sé qué más, así, todo eso, o sea, en lugar de responder pecado con pecado, responde con amor, con la misma medida de gracia que quieres que se extienda a ti cuando te equivoques. Sí. Y eso también responde a lo que comenté, ¿no? O sea, cuando el papá está ausente, ¿no? Muchas veces sentimos ese rencor, ese rechazo, esa ira, ¿no? De que, ya, ¿no? Tenía una amiga en el colegio que, o sea, sus papás nunca se casaron. Pero bueno, pues ella nació y no vivían juntos sus papás, o a veces sus papás se iban de la casa. Era así, o sea, la dinámica de mamá y papá era muy inconsistente y rara. Ya. Entonces, ella cuando se peleaba con su papá, agarraba su teléfono, buscaba su contacto y cambiaba, digamos, ¿no? Panchito, el borrar a J. No decía, ¿quién es a J? Me dicen, no es a J, es Aj. Y yo, ya, ¿es en serio? Ya. Me acuerdo una vez que vi su llamada y dije, a J te está llamando. Y se ríe, no es a J, es mi papá. Y dice, tu papá se llama J. Me dice, no es Aj, porque estoy peleada con él. ¿No? O sea, y siempre lo llama, o sea, cada vez que llamaba era así, o sea, en ningún momento decía papá o decía el nombre de su papá. O sea, era como que una dinámica muy Lo que pasa es que cuando tú sabes, o sea, cuando tú no sabes, o sea, yo siento que yo, por ejemplo, cuando me peleo con mi papá, por ejemplo, ¿no? Yo siento que es como que yo tengo que rendirme cuentas a Dios y tengo que respetarme con el Señor. Y luego, para poder tener una relación con mi papá, ¿por qué? Porque es imposible que yo en mis fuerzas haga eso. Por eso es que hay muchas familias rotas, porque se pelean y es como que no, pero él me dijo, pero es que tú me dijiste. O sea, es imposible tener una familia perfecta si no está Dios de por medio, para empezar. Entonces, tú nunca no pretendas que tu familia va a ser la familia feliz. No. Si no tienes a Dios, no puede ser así. Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Entonces, algo que también con que podemos concluir, antes de concluir, es aún si tu papá no tiene una relación contigo, con Jesús, ora por él. En mi caso, por ejemplo, mi papá tiene una relación conmigo porque está presente, pero ahorita está alejado de Dios. Yo tengo que orar por mi papá. Tengo que orar por mi papá. Entonces, si tú eres cristiana, no crees en el Señor, y pero tu papá no cree o no lo conoces, ni siquiera tienes una relación con él, ora por él. ¿No? Porque al final es el Señor quien redarguye, quien te convence de pecado y quien puede restaurar tu corazón, porque nadie más lo va a poder hacer.
Y luego un warning, que dice aquí, es posible honrar, sí es posible honrar a papá. El mandamiento de Dios de la palabra es que debemos honrar a nuestros padres. Esto no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que dice o hace, que eso no quiere decir que estés... O sea, honrar no significa que yo tenga que obedecer a todo lo que mi papá me diga, ¿no? O a todo lo que mi mamá me diga. O sea, o que tengo que estar de acuerdo. Bueno, más que obedecer, no que tengo que estar yo de acuerdo a todo lo que me pueda decir, porque puede decir cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Sí. Pero, o sea, se refiere a que yo realmente, o sea, el honrar es reconocer realmente el vital rol que mi mamá o mi papá desempeña en mi familia. El rol tan importante que el Señor le ha dado a que él pueda, a que esta persona, mamá, papá, va a cumplir y qué alcance tiene para conmigo, ¿no? O sea, yo soy su hija, soy su prioridad. El Señor la ha puesto ahí como mi autoridad, como mi mamá, como mi papá, como mi cabeza de hogar, como la consejera, ¿no? Y tengo que abrazar eso, ¿no? O sea, a eso se refiere también el hecho de honrar sí. Realmente, ¿no? Porque el Señor lo ha puesto ahí. No ha sido porque simplemente el Señor le dio la gana. O porque fue de casualidad. Para no, los que realmente todo tiene un propósito. Hay un plan. Y yo tengo que honrar eso, ¿no? Decir, gracias, Señor, porque yo sé que mi mamá, yo sé que mi papá no es perfecto, no es perfecta. Pero gracias, Señor, porque me das un padre que cumple bien su rol. Gracias, Señor, porque me das un padre que, por más de que estemos pasando por momentos económicos feos o difíciles, porque a mí me pasaba siempre ver esos momentos. Yo desde los 6 años sabía que era imposible pedir algo adicional porque sabía que era muy caro. Y decía, no puedo pedirlo. Desde los 6, o sea, y se nota, o sea, un niño se da cuenta, ¿no? Y dar gracias, ¿no? Señor, gracias porque en medio de todo tú le das sabiduría a mi papá para poder administrar el hogar, sí, ¿no? Totalmente. Y orar por él, ¿no? Porque los papás también se frustran. Me acuerdo una vez, sí, total. O sea, algo que a mí no me gustaba de mi papá era que mi papá tomaba. Mi papá tomaba mucho. Y en una de esas llegó borracho, me acuerdo, a la casa, y mi mamá estaba dormida, mi hermana estaba estudiando, y le digo, papá, ¿por qué vienes así? O sea, ¿qué te pasa? No creo que le dije, pero le dije algo parecido a eso, ¿no? ¿Y por qué pierdes el tiempo haciendo eso con tus amigos? A esas personas le llamas amigos, le ibas... Y me acuerdo que fue un momento en donde mi papá se derrumbó. Por primera vez lo vi llorar. Estaba borrachito, sí es verdad, pero la primera vez que lo vi llorar diciendo, es que, ¿qué más puedo hacer? Me decía así, pues mi papá no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces me decía, ¿qué más puedo hacer? O sea, trabajo, siempre falta para la universidad de tu hermana, siempre falta para la casa, si no es esto, se malogra el auto. Mi papá era taxista. No sé qué hago con mi vida, o sea, no sé, soy una persona honrada, nunca he robado, nunca he coimeado, siempre apoyo a los demás, y yo sé eso porque mi papá siempre, sí, hay frustración, o sea, la carga que realmente tiene, ¿no? Entonces decía, voy a orar por ti, papá, porque es como que me llegó tanto y dije, pucha, es lo único que puedo hacer, porque no podía hacer otra cosa, era joven también en ese momento, era como que no puedo, ¿no? Y me encargó, y ahí creo que también el Señor dejó ese momento para que yo pudiera entender realmente la carga de mi papá que tenía en ese entonces, ¿no? Incluso más de lo que ya podía comprender, porque sí sabía desde los 6 años que teníamos problemas económicos, pero en esa ocasión ya fuertes. Mucho más fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, para finalizar, y es bonito, creo que podremos hacer otro podcast, o sea, otro capítulo hablando acerca de tal vez algunas cosas que nos han marcado, que, por ejemplo, con nuestros papás, ¿no? En tu caso, por ejemplo, esa historia me parece como que una historia no bonita, pero es una historia que te enseña mucho. Yo también tengo muchas con mi papá, entonces podremos hablar, o sea, siento que es interesante porque claro, nos han dejado muchas enseñanzas. Y para finalizar, eso es importante, todas tenemos un papá que nos ama, no, sin importar cómo sea tu padre terrenal, tienes razones para celebrar ese día del padre, porque tienes un padre celestial que te ama. Él es la niña de sus ojos, ¿no? La niña de sus ojos del Señor, y el Señor, sí, como dice su palabra, Él te conoce más que tú misma, Él sabe lo que es bueno para ti. Y como también algo que me ha marcado a mí muchísimo es esto que ustedes, no sé si Anita conoce también, que es ese versículo que dice que si tu papá, que es malo, o sea, tu papá terrenal que es malo, es imposible que tú le pidas pan y te dé una piedra. Cuánto más el Señor, que es Dios, es bueno, ¿no? Y es santo. Entonces es como que
si tú le pides, Señor, o sea, tengo hambre, o sea, le pides en verdad lo que hay en tu corazón, como que el Señor realmente te va a dar mucho mejor de lo que tú, de lo que tú quieres, ¿no? De lo que tú crees que quieres. Y eso es todo, ¿no? Eso es Por el todo, que capítulo sea de un hoy. tiempo para poder honrar a nuestros papitos, de poder celebrarles, de tal vez también orar al Señor a que pueda también curar las heridas que podamos tener con Él, ya sea que esté presente o no esté presente, de poder también perdonar, ¿no? A tu papá si es que no ha estado presente durante un buen tiempo en tu vida, ¿no? O hasta ahora de repente. Y honrar. Honrarlo, ¿no? Y honrar. Honrarlo. ¿No? Y agradecer al Señor porque no te ha dejado sola, ¿no? Una buena oportunidad de poder seguir celebrando el Día del Padre, aunque no esté... Tu papito no tu esté... papá no está, pero... bueno, tu papá está de viaje, o sea, él sí está, pero, o sea, de poder realmente celebrarlo porque tenemos un papá maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Gracias por nos vernos. vemos al siguiente episodio. Capítulo. Chao. Ya, corre video. Ay, ya. No, eso es un look todavía. Solo video, solo video. Ya, ahora sí va a correr audio. Hola, soy Daniela Hola, soy Sandra y somos amigas por purita gracia.